aquí en la Ciudad de México, en donde se puede pues practicar cualquier deporte, y vamos a conocer pues esta historia centenaria de los dinamos. Aunque parezca increíble, la Ciudad de México conserva áreas naturales protegidas que vale la pena conocer. Se trata de sitios en donde puede realizarse actividades en contacto pleno con la naturaleza y hoy te invito a conocerlos. Querido bosque, Querido bosque, venimos en busca de conocimiento y sabiduría. venimos en busca de conocimiento y sabiduría. En la época revolucionaria, en este lugar existieron plantas que generaban energía a través de la corriente del río Magdalena. Abastecían de electricidad a fábricas textiles y eran conocidas como dinamos. De ahí el nombre de este lugar que hoy prácticamente está en ruinas. Para llegar a la Puerta del Cielo, un lugar que se encuentra a más de 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar, tenemos que caminar por estos senderos que ponen a prueba todas nuestras capacidades físicas. Con ayuda de un arnés y un casco subimos por una escalera de 31 metros en línea recta. Pretendemos llegar a la Puerta del Cielo, el majestuoso lugar de este bello recorrido. Estamos a 3.100 metros sobre el nivel del mar y sobre estas montañas hemos encontrado un túnel que fue realizado por los seres humanos propiamente taladrado. Aquí funcionaba como un acueducto y hoy vamos a entrar a conocerlo. El acueducto tiene una longitud de 45 metros y la temperatura en este lugar en comparación con el exterior es de menos 10 grados. Una de las paradas obligadas en este lugar es justamente este sitio que se le conoce como el Mirador Cabeza de Lagarto. Y mire usted nada más por qué se le conoce así. Porque en este sitio la naturaleza nos regala una vista verdaderamente sorprendente. Tras haber caminado por más de 5 horas por senderos con pendientes muy prolongadas, luego de haber cruzado un acueducto con más de 45 metros de longitud y tras haber escalado una escalera con 31 metros de altura, por fin llegamos a la Puerta del Cielo. Este paisaje que nos ofrece la Puerta del Cielo a más de 3.420 metros de altura sobre el nivel del mar nos hace comprender que la Ciudad de México todavía cuenta con paisajes que es necesario preservar. Con imágenes de Andrés Brito y con la guía de Fermín y de Alondra Vázquez, Eric Pinto, 21 Noticias.